Cordial saludo, mi nombre es Iván Darío Jaimes. Mi grupo está conformado por Pablo César Velázquez y Aldo Michel Polo. Gráfico global. Encontramos la transición demográfica. Vemos cómo a nivel global se observa una paradoja demográfica con la disminución de la tasa de natalidad junto a la expansión demográfica juvenil. Es decir, el aumento significativo de la población que ingresa a la fuerza laboral. Por ejemplo, en Colombia pues la tasa de natalidad cayó un 11%, pero un 27% de los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban pues representa pues un aumento dispendioso en el potencial humano. Dentro del envejecimiento poblacional encontramos pues cómo los países industrializados sufren un envejecimiento de la población con bajas tasas de crecimiento demográfico. Aquí dentro del crecimiento y la matrícula de la cobertura, pues a nivel global, las matrículas en educación superior han aumentado. Por ejemplo, en Colombia la matrícula total de educación superó un crecimiento del 4%, 0,4% en el año 2023, y lo que alcanzó una tasa de cobertura del 55,38% según los datos estadísticos. Asimismo, dentro de la desigualdad y las brechas de acceso, pues persiste profundamente la desigualdad en el acceso a la educación superior, especialmente en grupos marginados y de bajos ingresos. Después de la pandemia del COVID-19, pues se asentó unas brechas especialmente en regiones como en América Latina, pues evidenciando pues la necesidad de modelos educativos que redujeran pues las desigualdades y el empoderamiento pues empoderes a los estudiantes, ¿no? Y empodere a los estudiantes. Dentro de la masificación y la exclusión, aunque pues la masificación progresiva de la universidad en muchos casos no se traduce en acceso más equitativo, sino pues que se intensifican pues los mecanismos de exclusión social y económicas. Dentro de las demandas de crecimiento y el mercado en expansión, pues la creciente población de jóvenes en ciertas regiones impulsa pues la demanda de la educación superior, lo que a su vez hace crecer el mercado global de educación superior. Estructura por edad. La población en edades intermedias ha aumentado su peso absoluto, es relativo y en paralelo a la expansión de la cobertura educativa. Además se observa pues un mayor acceso a la educación superior también en edades avanzadas. En cuanto al género y el acceso a las mujeres de la educación superior es notable y amplió y supera un poco la participación masculina en esta estructura poblacional desde el año 2018. Dentro de la migración y la movilidad estudiantil vemos a ciudades como Medellín y Cali que actúan como expulsoras de población estudiantil hacia otras ciudades intermedias que absolutamente hacen parte de la demanda educativa, posiblemente debido pues, a la migración de retorno de dificultades de acceso a la población en nodos urbanos. También dentro de la cobertura y acceso, en el año 2023 pues la cobertura en educación superior alcanzó un 55,38%, pues reflejando una expansión significativa. Dentro de la diversidad demográfica encontramos que en América Latina y en particular pues en Colombia la educación superior está afectada por diferentes demografías en edad, género, etnias, nivel socioeconómico que influyen pues en la calidad y accesibilidad pues al sistema. Por ejemplo, las mujeres enfrentan barreras adicionales y los estudiantes de bajos ingresos pues tienen menos acceso a recursos, pues eso perpetuando pues la desigualdad. Dentro de las tendencias demográficas encontramos la feminización del estudiantado, pues la inclusión de estudiantes de zonas del interior, también diversidad racial y de condiciones sociales, así como presencia de estudiantes y trabajadores y estudiantes con discapacidad, pues que reflejan un cambio en el perfil social de los estudiantes de la educación superior. Cambios en el mundo del empleo y las exigencias contemporáneas. Vemos una modernización tecnológica y sostenible ambientalmente. La tecnología pues impacta especialmente en los empleos que no requieren alta cualificación, mientras que la sostenibilidad ambiental impulsa pues la necesidad de profesionalizar con formación multidisciplinar pues, para enfrentar estos problemas complejos. Dentro de las nuevas demandas del mercado laboral encontramos que actualmente pues se valoran más las competencias amplias y en las habilidades sociales como el trabajo en equipo, comunicación,
resolución de problemas, entre otros aspectos. Dentro de la sobrecualificación y desempleo, pues existen paradojas en la que pues el alto nivel de formación no garantiza una inserción laboral inmediata, evidenciando pues la necesidad de ajustar esta formación universitaria en las expectativas y los requerimientos reales del mercado del trabajo. Frente a la globalización y la competitividad, pues las tendencias globales exigen que la educación superior actualice permanentemente sus currículos y dentro de las experiencias y competencias prácticas, pues además de la formación académica, pues en el mercado laboral pues valora las experiencias prácticas como el manejo de tecnología, conocer varios idiomas y otras competencias complementarias que facilitan pues la inserción al mercado laboral. Doy paso a mi compañero. Continuando con la línea planteada por el profesor Iván, en torno a las variables externas, quisiera invitarlos a reflexionar de manera crítica sobre el presente y el porvenir de la educación superior en América Latina. Para ello se propone desde este grupo visualizar desde el contexto histórico-cultural, el cual resulta clave para comprender las tensiones estructurales y epistémicas que aún se atraviesan en nuestras universidades latinoamericanas. Una universidad latinoamericana ha sido y seguirá siendo una institución neutra. Su configuración ha estado profundamente moldeada, desafortunadamente, por fuerzas históricas desde el punto de vista que le han afectado en todos los aspectos, tanto político, económico y cultural, y ha marcado un rumbo siempre muy fuerte en un solo sentido. Y es como este sentido permitió de que siempre estemos mirando los rankings, las tasas de cobertura y entrando en raíces profundas para ir creando una desigualdad estructural, pero también creando un potencial en la forma de transformarnos. Dichas raíces que estoy mencionando nos remiten inevitablemente al periodo colonial. ¿Por qué tenemos que ir ahí? Los contextos externos tienen que llevarnos allá a esas primeras universidades fundadas en la región, especialmente como la Santa Tomás de Aquino en 1538, en la de San Marcos en 1551 o la Real Pontificia Universidad de México en ese mismo año. Fueron concebidas con un solo pensamiento, y era el pensamiento escolástico europeo, y excluyeron de una manera deliberada las cosmovisiones, las lenguas, los saberes de los pueblos originarios y por qué no los afrodescendientes que venían con ellos. Aunque el dominio colonial fue y ha cesado de manera formal políticamente, su herencia se mantiene viva en las universidades. ¿Y cómo lo vemos? En los planes de estudio, en la forma de evaluar, en la forma de la academia y la jerarquización que podemos encontrar epistémica, que continúa siendo privilegiada en nuestro entorno y pareciera ser aún un entorno típicamente europeo. Ahora bien, si algo caracteriza a América Latina ha sido por su profunda heterogeneidad cultural, y somos una región de múltiples lenguas, cosmovisiones y formas de vida. Estas cosmovisiones y formas de vida han dado, sin embargo, una riqueza que no se ve reflejada aún en las universidades. Predomina una lógica monocultural, una lógica racionalista y tecnócrata que nos ha hecho negar de manera exclusiva y marginalizante, por decir algo así, otros modos de conocer el hábito y el hábitat nuestro alrededor del mundo. Esta interculturalidad epistémica que estoy mencionando y el reconocimiento de los conocimientos ha sido históricamente invisibilizados de una manera sistemática por estas universidades eclesiásticas que mencioné anteriormente. Tampoco podemos ignorar las desigualdades territoriales que persisten al interior de los sistemas de educación superior, como también las universidades de las grandes ciudades, cuyas particularidades es que concentran la mayoría de los recursos, el capital humano, excelentes docentes, las redes internacionales, las oportunidades que ofrecen ellas, en contraste con instituciones ubicadas en zonas donde a duras penas los servicios de conectividad llegan. O sea que tenemos unas áreas rurales periféricas que a duras penas sobreviven, y es con esos presupuestos limitados que nos ofrecen en las universidades como en nuestra región del norte del valle. Esa conectividad y poco reconocimiento ha hecho que esa desigualdad sea mucho más marcada, no solamente en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto económico y geográfico, haciendo y ahondando más en los problemas epistemológicos que podemos ver alrededor de esas culturas y esas condiciones que vemos. Pero ya pasando a otras variables,
en el contexto de de los desafíos que podemos ver a nivel de las internas, que podemos ver a nivel de formación de pregrado, no hay duda que el rostro más visible del pregrado es la universidad. Y si bien ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, ese aumento de ese volumen de estudiantes con formación profesional ha sido siempre acompañada de la mano de la calidad, una calidad de la educación sin pertinencia, donde proliferan programas formativos de índole de orientación tecnográfica, centrados a competencias funcionales y que siempre planteando situaciones de trabajo, desligándonos mucho a las realidades sociales, éticos y ambientales que nos llevan a nuestras regiones y territorios. Entonces la universidad, hay que repensar la universidad, hay que repensarla desde un proceso de pregrado que implique reorientar hacia una lógica más humanística, una crítica más interdisciplinaria. Pero a esto también tenemos que sumarle otro aspecto, y el aspecto de la expansión y el resto de los posgrados. Por su parte, los posgrados también han crecido, pero de una forma profundamente desigual. La mayoría de los programas de maestría y doctorados están concentrados en grandes universidades urbanas y muchos de ellos siguen replicando modelos eurocéntricos de formación. Estos modelos se concentran en publicar revistas internacionales indexadas, donde va más el interés de cómo van a lograr resultados de reconocimiento con importantes presupuestos, pero debemos preguntarnos alrededor de ello de si esto sirve, que si este proceso de educación universitaria de posgrado sirve para la producción, si nuestras investigaciones sirven para resolver nuestros problemas locales y si esas necesidades que tenemos específicas y conflictos y demandas hacen parte de esos proyectos de investigación que se llevan a cabo a nivel de la educación superior de posgrado. En cuanto a la expansión, los retos de los posgrados, podemos hablar entonces de que son mucho más complejos, porque si bien vemos América Latina sigue siendo insuficiente en la mayoría de los países y esa educación de posgrado apenas llega en su implicación de los recursos al 1% del Producto Interno Bruto, lo que limita nuestra soberanía científica y nos vuelve independientes de fondos externos. Muchas veces orientados por agendas ajenas, tristemente, aquellas que nos pueden estar afectando en los sistemas de evaluación centrados en métricas, resultados de volúmenes, cantidad de trabajos indexados y todo ello que a la larga no replican en el contexto de la sociedad y nos limitamos simplemente a publicar y perecer, como dicen algunos autores al respecto. Sin embargo, no todo es adversidad. Existen iniciativas que nos permiten mirar con esperanza y esto lo hace en algunos aspectos la investigación. La investigación tiene unos desafíos y esos desafíos de cambio social lo puede traer la misma universidad si mira de una manera retrospectiva a su sociedad misma, que apuestan a una ciencia abierta, democrática, contextualizada. Esas universidades que en conjunto con las redes académicas han tratado de retomar ese contexto y que esta experiencia nos muestre una universidad posible, esa universidad más democrática, más plural y sobre todo más nuestra. En síntesis, transformar la educación superior en América no es únicamente un desafío desde el punto de vista académico, es sobre todo una urgencia ética y política. Necesitamos instituciones que escuchen a sus pueblos, que reconozcan la diversidad de la fuente y riqueza, que apuesten decididamente a una ciencia comprometida con la vida digna y la justa sociedad y la soberanía epistêmica de la región. Creo que hasta aquí llegan todos esos desafíos que ha tenido esas variables internas. Ahora le damos paso a Aldo con el último punto. Continuamos con el análisis de las variables que pueden afectar la educación superior. En este caso vamos a hablar de la extensión universitaria. A través de la extensión, pues la idea es que se pueda contribuir al desarrollo territorial, a la transferencia de los conocimientos y sobre todo a la democratización de la educación. La universidad es un componente de la educación superior y como tal debe ser un actor activo en todo lo que tiene que ver con las transformaciones sociales, tal como lo manifestaba Freire en sus postulados. De manera tradicional, la universidad y la educación superior latinoamericana aborda desde la extensión universitaria tres aspectos claves que son el cultural, el social y el empresarial.
En relación a la calidad de la educación superior, pues esto sigue siendo una meta bastante ambigua, ya que realmente no hay una definición o una visión desde un punto de vista de una perspectiva integral. Entonces, lo que es la calidad debe involucrar no solo aspectos académicos, sino también aspectos administrativos. Entonces, debemos tener en cuenta aspectos como la pertinencia, la equidad, la eficacia y la sostenibilidad de los programas de educación superior. Todo esto tendiente a una mejora continua. Como vemos en la gráfica, lastimosamente en Colombia muchas veces homologamos lo que es la calidad y lo restringimos solamente a la cobertura, y entonces quedamos satisfechos con la cobertura que se ha ido mostrando en las últimas 2 décadas, donde el aumento es bastante evidente tanto para la parte de las instituciones de carácter oficial y las instituciones de carácter privado. Sin embargo, la calidad debe ser mucho más que esto, que cobertura, más que aspectos estadísticos que se puedan cuantificar. En relación a los procesos de evaluación y acreditación, pues deben tener un enfoque participativo, formativo y contextualizado. Estos sistemas de acreditación buscan la adopción de algunos estándares internacionales, pero con ellos corremos el riesgo de lograr como una homogenización cultural, lo que corresponde a cierto riesgo. Los procesos de evaluación y acreditación son herramientas que obviamente están diseñados para garantizar calidad tal como lo habíamos definido anteriormente. Sin embargo, en algunas universidades, algunas instituciones lo convierten en un proceso netamente burocrático, como un formalismo. Vemos en un reporte de Páez, Camargo y Muriel en el año 2021, utilizando datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, de las 300 instituciones de educación superior en Colombia existentes en ese momento, solo el 22 tenían procesos de acreditación aceptados. Bueno, en relación a la transformación que ha sufrido la educación superior en América Latina, debemos tener claro o diferenciar 2 conceptos, que es el concepto de reforma y el concepto de innovación. Las reformas sencillamente hacen referencia a cambios estructurales en los modelos educativos. En cambio, la innovación se enfoca más en todo lo que tiene que ver con la implementación de nuevas metodologías, tecnologías o incluso ya en cambios específicos en los modelos pedagógicos. En América Latina estos conceptos han estado ligados a la búsqueda de mayor cobertura, mayor calidad y sobre todo de pertenencia social. Nuestra región ha experimentado muchísimas transformaciones a lo largo de los 2 últimos siglos, pero un cambio muy importante ha sido el marcado por la reforma de Córdoba. La reforma de Córdoba fue un acontecimiento histórico pues, que sentó las bases para que las universidades tuvieran autonomía, la educación superior se democratizara y la vinculación de las universidades a la sociedad fuera efectiva. Pues, hasta esa época había un marcado clasismo en la educación superior, vinculado mucho también a lo que eran las políticas eclesiásticas. Entonces, este movimiento rápidamente se expandió por diversos países de la región, entre ellos Colombia, Chile y Paraguay, en donde la educación superior comenzó una transformación real, con un enfoque crítico y sobre todo con un compromiso social. Esta reforma de Córdoba marcó un hito y su impacto se puede dividir en 2 aspectos, en un aspecto simbólico y en un aspecto cultural o estructural. A nivel simbólico ya representó la conciencia universitaria crítica y democrática. Esto es un aspecto bastante importante. Y a nivel estructural, pues sentó las bases para las reformas que comenzaron a fortalecer todo lo que era la autonomía institucional, la participación estudiantil en la toma de decisiones y el compromiso social que debía tener la universidad. Entonces estamos viendo que comienzan a abordarse algunas de las variables que hemos ido analizando, la extensión universitaria, la calidad y todos estos aspectos. Podríamos entonces, a nivel de conclusiones, decir que la educación superior debe responder a dinámicas globales, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas y también a necesidades locales. En este caso, un concepto muy de moda que está es el concepto de la inclusión. Todo esto debe fortalecer la calidad con enfoques contextualizados. La integración de políticas públicas y autoevaluación institucional deben ser aspectos claves para la mejora continua. Y por último, pues la transformación de la educación superior en nuestra región, en América Latina, debe tener en cuenta todas las realidades, la diversidad geográfica, étnica, social y política de nuestra región, articulando aspectos como aspectos tradicionales y los aspectos de cambios culturales que puedan ir dándose, la equidad y la excelencia, la autonomía y pues la responsabilidad social que debe tener la educación superior para con nuestras sociedades.
Agradeciéndole su atención, los dejo acá con las referencias que hemos utilizado para el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias.